Muy buen día a todos. En este video vamos a terminar con el montaje de nuestro tablero de ajedrez. Como recordamos en el anterior video, hicimos el cargue de cada una de las fichas a este mismo archivo. Recordemos que el tablero se utilizó la técnica de unwrap para su texturización. Aquí podemos mirar en el W Editor cómo está la geometría desglosada para poder dibujar o poderla pintar posteriormente con la ayuda de Photoshop. Aquí podemos observar que el recuadro superior izquierdo hace referencia a la retícula, donde pondremos o se puso el color blanco y negro para el juego como tal, y el resto de la geometría ya vendría siendo madera. En cuanto a los bordes o la parte inferior, ya depende, pues la cantidad de polígonos depende de la geometría que ustedes hayan elaborado para su tablero. Y aquí podemos observar la imagen después de haberla texturizado. Tenemos la parte superior izquierda, lo que es la retícula, y aquí en materiales, en el editor de materiales, tenemos en el primer slot, en el campo de difuso, cargado el bitmap, que sería básicamente la imagen. Sin embargo, eso ya lo vimos en el video anterior. Pequeña modificación que se hizo fue modificar el specular level y el glossiness para darle un poco más de brillo a esta textura. Aquí podemos observar en esa parte, ese pequeño brillo es el que logramos con el specular level y el glossiness. Sin embargo, también quisimos darle un poco de rugosidad. Para ello duplicamos el mapa difuso, básicamente la imagen, y la arrastramos hasta el bump para darle esa rugosidad. Por defecto nos aparece 30 puntos, sin embargo ustedes pueden subirlo o disminuirlo dependiendo de la cantidad de rugosidad que ustedes deseen. Sin embargo, entre más alto sea, más ruidoso se va a ver, entonces no es muy agradable para la vista. Así que en mi caso lo dejaré por defecto, sin embargo a medida que ya vaya renderizando posteriormente podré modificar este valor. En cuanto a las fichas, utilizamos las mismas configuraciones del plástico pulido, que es básicamente tomar un color en el difuso, en este caso un claro para las fichas blancas, un amarillo tenue, y un vino tinto para las fichas negras, y el specular level lo subimos entre 500 y 600 y el glossiness por ahí unos entre 60 y 80 puntos. Depende del aspecto visual que ustedes le quieran dar. Y un plano que utilizamos, recordemos, las medidas se utilizan según los detalles de la imagen, de ancho y alto, para dar una imagen proporcional. Siempre lo repito, no digo que sea equivalente la unidad de medida de 3D Max con los píxeles de la imagen, no son equivalentes, sin embargo se las utiliza para dar una imagen proporcional. Y ahí lo podemos observar. Sin embargo, en el editor de materiales no tenemos esa textura, así que tomamos el cuentagotas, tomamos primero el slot vacío, luego el cuentagotas y le damos clic al tablero. Ahí ya tenemos aplicada o creado el material en el slot de materiales según la geometría que tenemos en nuestro tablero, y pues sería básicamente darle un brillo. Ustedes, pues ya depende de ustedes, hay maderas que son más brillantes, más mates, más opacas. En este caso se le agregó un poco de brillo a la madera, y también se desea darle un poco de rugosidad. Para ello duplicamos el material al boom, así mismo como hicimos con el tablero. Ahí ya lo pueden ustedes mirar en la esfera cómo está aplicado este. Finalmente necesitamos la jugada que vamos a animar. Para ello, pues en Google ingresamos a este primer sitio que nos muestran las 10 jugadas de mate más rápidas que existen. Vamos a tomar el primero, el mate del loco, y más abajo tenemos un paso a paso. Primero está el GIF, más abajo está el paso a paso para poderla ver los movimientos. Entonces arranca con movimientos de peones y finaliza con el de la reina. Asimismo lo vamos a hacer siguiendo esa secuencia de movimientos. Entonces, lo primero es ubicar el tablero desde la vista top para poder mirar las fichas, al igual que nos lo muestra el
el GIF o pues la herramienta en línea. Lo primero que debemos hacer es mover el peón que se ubica frente al alfil. Identificamos esta ficha y aquí encontramos AutoCade y SetCade. Cuando ya estemos más avanzados en el manejo de este tipo de herramientas, pues trabajaremos con AutoCade. Por el momento trabajaremos con SetCade, que tendremos más control sobre la animación. Recomendación: congelar, frisear las geometrías que no vamos a utilizar, pero primero verificar que Show Gray, o sea, que se muestre en gris mientras este congelado esté desactivado en propiedades de objeto, y posteriormente seleccionamos los objetos que vamos a frisear, congelar, que sería el tablero y la madera. Solo nos quedan las fichas, así que ahora sí ya, SetCade, nuestra línea de tiempo se pone en roja. Y lo primero que debemos hacer es marcar una posición inicial para todas las fichas. Para eso le damos clic al botón Set Case, que sería ese más con una llave. Se nos crea un fotograma clave y ahora sí nos desplazamos alrededor de 10 fotogramas para empezar con el primer movimiento, que recuerdan era el peón que está ubicado frente al alfil. Alfil, movemos el peón en una casilla. Y ahora sí seleccionamos. Bueno, como pudieron dar cuenta, si yo no creo el fotograma clave y me regreso, vuelve a su posición inicial, entonces se me borra el movimiento. Siempre debo crear el fotograma clave. Entonces, nuevamente, muevo una posición, selecciono todas las fichas y esa será la nueva posición para todas mis fichas. Bueno, ustedes dirán, ¿por qué tengo que estar creando fotograma clave a todas mis fichas? La cuestión es que si yo no creo un fotograma clave previo al movimiento, estas se van a mover, va a empezar su movimiento hasta encontrar un nuevo fotograma clave. Bueno, el siguiente movimiento es el peón que está frente a la reina. En este caso, clic en otro lado, seleccionamos el peón y en este caso muevo las dos fichas del peón, pero no voy a crearle fotograma clave a todos, sino únicamente a ese peón. Me desplazo 10 fotogramas más y voy a crear el siguiente movimiento, que sería el otro peón. Entonces selecciono el peón, me desplazo 10 fotogramas clave y realizo el movimiento del siguiente peón. Y solamente le creo la llave a este. Entonces ustedes mirarán que desde donde quedó el último fotograma hasta el siguiente, alrededor de 40 fotogramas tenemos en medio vacíos, va a realizar de manera más despacio el movimiento y así no se debería hacer. Es por eso que cada vez que yo realizo un movimiento, creo un fotograma clave para todas mis fichas. Borro este último y voy a repetir nuevamente. Ahora sí, selecciono todas las fichas y creo el fotograma clave para las que no lo tenían. Ahora sí ya puedo tomar mi ficha, 10 fotogramas después, tomo la ficha del peón y creo el fotograma teniendo seleccionadas todas las fichas. Entonces aquí sí ya lo hacen de manera pausada cada uno de estos peones. El último movimiento que me queda es el de la reina, que se mueve en diagonal. Como es un movimiento recto, simplemente en el fotograma vacío, 10 fotogramas después, pues hago el movimiento de la reina. No importa cómo yo haga el movimiento, él siempre se va a mover de la posición anterior a la posición siguiente. Ustedes vieron, hice un movimiento en L, sin embargo, el movimiento lo hace en diagonal, desde donde estaba hasta donde va a quedar. Así que si yo quiero darle una curvatura o otro tipo de movimiento, necesito crear fotogramas clave en medio de estos para lograrlo. Ahora sí, hay que tener en cuenta qué norma manejamos, que es la NTSC para Norteamérica, Suramérica, Japón, Chile, parte de África, que utilizan 29,92 fotogramas por segundo, que lo asumen como a 30. Entonces, cada 30 fotogramas va a ser un segundo de animación. Nosotros lo hicimos cada 10, es por eso que se mueven bastante rápido las fichas. Así que, pues tratemos de lograr un movimiento por segundo
entonces necesito desplazar los fotogramas clave a la nueva ubicación. Ya no será en 10, 20, 30, sino en cada 30 fotogramas, para que el movimiento se haga por segundo, un movimiento por segundo. Sin embargo, me hace falta tiempo en la línea de tiempo, me voy a Time Configuration. Si gustan los estudiantes, aquí en la guía encuentran esas configuraciones. Tenemos que tener en cuenta NTSC y estas configuraciones de velocidad únicamente afectan el visor, más no el render final. Entonces, disminuir o aumentar tiempo allí no nos va a afectar el resultado final. Lo que tiene en cuenta es la cantidad de fotogramas. Así que en lugar de 100, vamos a poner 300. Animar alrededor de 10 segundos. Sí. Y ok. Listo, entonces aquí yo ya puedo desplazar los fotogramas. Entonces podría decir que queden hasta el 290, cada 30 hasta el 290. Entonces necesito los últimos segundos, así que voy a visualizar desde el fotograma 150 hasta el fotograma 300 para poder ubicarlos mejor. Los primeros fotogramas los destinaré para la animación de la cámara. Listo, entonces está 30, 30, 30 y 30. ¿Se dieron cuenta? No fue necesario activar SetGate porque simplemente estoy moviendo los fotogramas. Eso sí, debo tener seleccionadas todas las fichas cuando voy a hacer el movimiento de estos fotogramas clave. Ahora sí voy a utilizar un arco para poner de ruta mi cámara. Mi cámara va a hacer el recorrido de ese arco para poder animarla. Ya pues depende de ustedes ubicarlo, a qué distancia. Voy a agregar de la mismo panel crear cámaras, una cámara physical con el target en el centro del tablero. Selecciono la cámara, me voy a Motion, a SIG Controller, tomo la posición. Bueno, recomiendo cambiarle siempre el nombre a estos objetos para tener más control sobre ellos. En este caso la cámara, Physical Camera, será mi cámara. Y en ASIC Controller tomo la posición, botón ASIC Controller, Path Constraint, y me desplazo hacia abajo para poder asignar el path en Path Parameters. ASIC Path, tomo el arco, la línea que yo creé, le doy un clic y veo que la cámara se desplaza a la posición de este arco. Y la animación de estas ya está creada. Al arco lo llamaré recorrido. Y selecciono la cámara y miro que en el fotograma 0 está la posición inicial, fotograma 30 posición final. Entonces selecciono solamente la cámara y solamente el fotograma de movimiento de esta. Y lo voy a desplazar un poco más hasta que comience el primer movimiento de las fichas. Que cuando se empiezan a mover las fichas, la cámara ya tendría que estar estática. Y como les decía, la posición del arco que me va a permitir el movimiento de la cámara depende del resultado que ustedes deseen. Listo, entonces arranca en una esquina, termina en el centro, enfocando todo el movimiento. Listo, entonces en el recuadro más grande voy a tener la perspectiva. En el recuadro superior izquierdo tengo la vista de la cámara y le cambiamos a Default Shading para poder ver los colores. Y ahora sí, si yo veo que la cámara está muy abajo, tendré que moverla. Si no, ese movimiento está bien. Bueno, es necesario realizar unas configuraciones a la cámara
como lo que es el valor ISO, el tamaño del lente, y para ello pues les dejaré estas configuraciones más adelante, o de aquí las pueden ir tomando. Sin embargo, valores como el target distance dependen del tamaño de su escena. Si ustedes tienen geometrías demasiado grandes, es probable que esos mismos valores no coincidan. Listo, ustedes pueden comparar cada uno de estos, o si tienen un conocimiento un poco avanzado en manejo de cámaras, pueden aplicar esos conocimientos que ustedes ya poseen. Vamos a cambiar tamaño del lente, el valor ISO, vamos a agregar una luz de tipo estándar. También la encontramos en el panel crear en la sección luces, una luz de tipo estándar, y será tipo ovni y tipo target. Primero la tipo ovni, para ello le damos un clic donde queremos que se ubique. Y con las herramientas de mover, vamos a desplazarla más arriba. Aquí en pantalla miramos más o menos cómo está distribuida la geometría de mi escena. Entonces, la subimos solamente en el eje Y, perdón, en el eje Z, y modificamos los valores, sombras, multiplier, y igualmente si conocen del manejo de luces pueden aplicar alguno que otro configuración adicional. En cuanto al tamaño, también afecta. Si la geometría de ustedes es más grande o más pequeña, pues habrán algunos valores que tendremos que modificar. Pero en términos generales, pues quedaría, si ustedes han seguido los mismos videos que yo he hecho, quedarían las mismas configuraciones. Ahora, en cuanto al target spot, se lo dibuja de manera similar a las cámaras. Un clic donde quiero que comience mi luz y suelto el clic donde quiero que quede el objetivo, el target. Esta luz va a estar anclada a la cámara, es por ello que cuando yo ya la ubico, voy a utilizar la herramienta de la cadena, y sería la herramienta link, y doy un clic desde la luz hasta mi cámara para que queden vinculados. Así cuando yo mueva la cámara, se moverá la luz también. Activo sombras, modifico intensidades, e igualmente más adelante les dejo el pantallazo de estas configuraciones, o pueden pausar el video y verlas desde aquí. También debemos configurar el ambiente. Hay diferentes tipos de luces que ustedes configurarán pues para poderle dar mejor ambiente a su escena. Bueno, aquí tenemos las configuraciones de cámara, OmniLuz, Target Spot, configuraciones de ambiente, que lo encontramos en el menú Rendering, Environment, configuraciones del Render Setup, que está en Rendering, Render Setup, y configuraciones de tiempo, que es el relojito que encontramos en la línea de tiempo, un reloj con un engrane. Listo, aquí estamos en el Render Setup. Seleccionamos que la cámara quede fijada para al momento de renderizar se visualice lo de la cámara, para poder obtener finalmente un video como este. Y listo, eso sería todo para este video.